Buen día, querida familia. Buen día, queridos niños. Buen día, queridas niñas. Vamos avanzando en este hermoso caminar del IBC en la iniciación a la vida cristiana. Queremos agradecer, antes de empezar, a la ADAPAC, a NPI, a la Fundación Santa Librada y a Ñande Yarañe. Vamos a iniciar con un hermoso salmo, el Salmo 110. Doy gracias, Señor, de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura para siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza, mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la herencia de los gentiles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este momento, queridos niños, vamos a recordar el encuentro anterior, donde decíamos, ven Señor Jesús, porque sabemos que nuestra existencia humana vive en la esperanza de la segunda venida del Señor. Y esperen un poquito porque Olga no está llegando, mi compañera no llega. Olga, ya iniciamos, Olga. Ay, Olga. Ay, Oh, señora Luz. ¿qué pasó? Ay, mira, ay. ¿Qué te pasó, Olga? Mira, me caí de la bicicleta porque venía apurada. Para llegar, Acá y yo me tuve que duele. iniciar el programa. ¿Qué te pasó? Sí, me duele, si me podés ayudar. Te heriste, tuviste una caída. Sí, tuve. Y nadie te pudo socorrer. Nadie, señora Luz. Pasó una Miren, señora con su bolsón y corrió de mí. Parece que se asustó porque parezco una ¿Y qué te una pegó? pordiosera. No, pero no me atendió y me duele acá, también me lastimé. Mira. Acá también me lastimé. Después pasó un señor con su hijo joven y tampoco me miraron así, y no me hicieron nada. Llegué todo despeinada, perdón. Qué buena que vos sos, qué buena. Tenemos que cuidarnos, Gracias. Queridos niños, así tenemos que ser buenos, Sí. no golpearle a nadie y darle la ayuda. Pero Olga, contame más. Y venía por la calle y vine con mi bicicleta porque quería llegar rápido, porque hoy sábado me desperté un poquito más tarde. Y bueno, pedaleando, me caí, me lastimé. Gracias a vos me curaste ya ahora mis heridas. Y lo que más me hace pensar en este momento es de que tantas personas me vieron ahí en la calle tirada y estaba sangrando y nadie ni siquiera me preguntó cómo estaba. Sentí una pena muy grande en mi corazón, muy grande. Pero bueno, ahora ya estoy mejor y a darle con todo a este hermoso y maravilloso encuentro que tenemos, porque hoy es nuestro encuentro Evaluativo. Sí, exactamente, el encuentro que nos va a hacer ver dónde realmente estamos y haciendo también una memoria agradecida por todo este camino que ya estuvimos pasando. ¿Y qué más le podemos decir hoy a los niños? Y vamos a contemplar nuestro crecimiento en la amistad con Jesús en todo este maravilloso tiempo, porque ya estamos próximos, a Chimino ya nos falta, para hacer la primera comunión, para recibirla, ese Jesucito de nuestra vida que forme parte de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a hacer ahora el momento del anuncio, Olga. Sí, perfecto. Y para ello podemos ir a esta imagen, señor director, que nos va a estar indicando todo lo que tenemos para el maravilloso encuentro de hoy.
Bueno, aquí después de ver esta imagen, vamos a preguntarnos realmente cuál es el propósito de este encuentro evaluativo. Y recordar todo el caminar que hicimos hasta hoy, qué se nos quedó de cada encuentro o de alguno en especial para vivir en la familia, en esa catequesis familiar con papá y mamá. Y llegó ahora entonces el momento del anuncio, de poder escuchar la palabra que Jesús nos viene a dar en nuestro encuentro evaluativo. Y el objetivo, Olga, de este momento es que las personas hagan una aplicación de la palabra de Dios en situaciones concretas de su vida. Esto va a permitir observar cómo han internalizado, cómo han vivido ese mensaje cristiano y cómo lo van proyectando hoy en su vida. Qué bueno, entonces pasemos a escuchar lo que nos trae la palabra de Dios hoy y agradecerle a Sonia Gómez y a su hijo Nicolás por darnos este momento con Jesús. Prendemos una vela para que esté presente con nosotros el Espíritu Santo iluminador en este camino para recibir a Jesús. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas 10, 25 al 37. Y entonces, un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Bueno, volviendo de la palabra, de escuchar, entonces empecemos a reflexionar sobre lo que escuchamos de este Evangelio de San Lucas. Y ¿sabes qué? Puedo imaginarme con lo mismo que me pasó hoy. Sí, bueno, y recordar que en todos los tiempos hay alguien herido, alguien en el camino que espera tu ayuda. Con alguien puedes abrir tu corazón y ejercitar así los dones que Dios te dio en tu vida. ¿Y qué le dice? ¿Qué dice en la lectura, Olga? ¿Qué reflexionamos? Y en esta lectura escuchamos, mejor dicho, lo del buen samaritano, ¿verdad? Nadie tampoco, al igual que a mí, me ayudó al comienzo. Y al final apareció este samaritano que se encargó de limpiar las heridas de este hombre que estaba ahí en el camino, sufriendo, al igual que lo que me pasó a mí hoy. Y sin embargo, se acercó, limpió las heridas, curó, se acercó hasta un hostal
depositó ahí a la persona, se hizo cargo, le dijo que le den de comer, que le vistan y que si algo faltase, él a su vuelta iba a estar recompensando. Qué hermoso el trabajo de este samaritano. El amor realmente se siente y se vive en esa experiencia, como yo viví hoy contigo. O sea que el samaritano tuvo compasión de este hombre golpeado en la calle. Y yo tuve compasión de Olga y 3 personas no lo hicieron. En nuestra vida diaria siempre vamos a encontrar una persona herida, una persona golpeada, una persona con sufrimiento. Y ahí tiene que estar, querido niño, tú para vendar sus heridas, querida niña, para darle fuerza, para darle ánimo, así como hizo el buen samaritano. Sí, me gusta la imagen de este buen samaritano, porque a veces los niños también pensamos que no podemos colaborar, pero sí, porque los niños somos sumamente curiosos y estando atentos en el caminar diario, podemos decirle a mamá con un estirón, mami, mira a esa pobre gente que no tiene que comer y pasarle un pedazo de pan. O ayudarle económicamente con unas moneditas para que estas personas puedan tener aunque sea una comida. Así que niño, niña, vamos a abrir bien los ojitos de ahora en adelante. Ya hemos escuchado este hermoso mensaje para poder estar atentos en nuestra vida cotidiana. Y ahora vamos a ir reflexionando cómo les ayudó esta catequesis familiar a la familia. ¿Cómo vivieron esta relación con Jesús en familia? ¿Cuál es tu relación personal con Jesús, querido niño, querida niña? En todo este tiempo que Él nos dio mensaje, que tuvimos cada encuentro, era un encuentro personal con Jesús. También, Olga, ¿cómo pongo en práctica estas enseñanzas que dimos en más de 36 encuentros? Y hoy, con esta última enseñanza, ¿qué me pide hacer Jesús en mi vida, con mis hermanos, con mis amigos, con mi prójimo? Bueno, me encanta, pero se fue el tiempo del primer bloque. Vamos a un corte y en el siguiente bloque vamos a empezar con las preguntitas. Estamos en un evaluativo. En este momento queremos ayudarles a ver cómo podemos evaluar jugando con dinámicas para que sea alegre, divertido el encuentro. Vamos a un pequeño videíto. Hola a todos. Bueno, estamos acá en nuestra querida parroquia San Cristóbal con algo sumamente sorprendente y vamos a preguntarle a Luz de qué se trata esto. Vamos a hacer el evaluativo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué aprendieron en todo este tiempo en el IBC, en la catequesis del CEFIDE. De esta forma linda, dinámica, atractiva, vamos a ver qué llegó en el corazón de los niños. Por ejemplo, como dice Luz, acá nos está invitando Jesús a jugar con él. Y dice, ¿qué conoces y a quién conoces? Y mostrame y contame cómo hago para jugar. El primer, vos le representás a los niños y yo a las catequistas. Dale. A ver, abrí este sobre y vamos a ver qué pregunta está adentro. Tan. ¡Wow! ¡La iglesia! La iglesia que está abrazada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y sí, la iglesia que está abrazada por nuestro Espíritu Santo. Esa es una de nuestras incógnitas. Bien, para los niños. Ahora las nenas. El verde. Este sobre. El verde. Pam. ¿Quiénes están aquí? ¿A quién le conoces? Le conozco al sacerdote, a los monaguillos.
O sea que está la familia de la iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? Los laicos, los monaguillos, los religiosos, los diáconos, los sacerdotes. ¡Qué bueno! Vamos a seguir. Vamos. ¿Qué color? Este color amarillo. Este color amarillo. No. A mí me gusta este azul. Este azul. Bueno, ¿en dónde están los varones? Este azul. ¡Qué bueno! Los 7 sacramentos. Exacto, para recordar los 7 sacramentos. ¿Cuáles eran los 7? Y ellos tienen que decir cuáles eran los 7 sacramentos. E iniciamos con el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la penitencia, el orden sacerdotal, unción de los enfermos y el matrimonio. Muy bien. Continuamos. Bueno, a ver, ¿qué color? Este abrimos. Ya abrimos, vamos un poco más arriba. Este, el amarillo. El amarillo. ¡Wow! ¡Qué celebración es esta! ¿Recuerdan la celebración entrega de la palabra con nuestros sacerdotes Adolfo y el diácono Rafael? Donde ustedes guardaron la palabra para que sea el centro de la vida de ustedes. Y bueno, el último porque no tenemos mucho tiempo y voy a elegir este. A ver. El verde oscuro. El verde oscuro. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? El arzobispo está con Inés y Pascual, que son los niños que les acompañan a ustedes para que abran su corazón en cada encuentro y realmente ese encuentro sea un encuentro con Jesús. ¡Qué lindo evaluativo! Excelente. Y contame por qué pusimos los corazones. Los corazones, porque cada encuentro nos lleva a acercarnos a Jesús a través de su iglesia y con Mamita María guardamos en el corazón lo que aprendimos. Buenísimo, esta es una forma de hacer un evaluativo y ahora directo a nuestro set nuevamente para enseñarte otra forma. ¡Vamos! ¡Chao! A vuelta de este hermoso video didáctico para que ustedes también, catequistas y los niños, pasen un hermoso evaluativo, también te vamos a estar enseñando otra opción. Señor director, si muestra estas imágenes donde de forma colorida nosotros hicimos ese evaluativo con las 40 y tantos preguntitas que tenemos en el libro, como ustedes ven en la placa. Nosotros pusimos colores divertidos para que cada niño se entusiasme con las preguntas y los catequistas también. Podemos preguntarte, por ejemplo, ¿quién fundó la iglesia? Sí, podemos preguntar también cómo se llama tu párroco. Podemos también preguntar ¿qué es un don? Podemos preguntar ¿qué significa la palabra caridad? Podemos también preguntar ¿qué es un pecado? Sí, podemos decir, nombren a 3 ejemplos de cómo podemos amar a Dios en lo cotidiano. También podemos decir o hacer referencia a las palabras que dice, alégrate, llena eres de gracia. ¿A quién dijo esto el ángel Gabriel? Sí, también podemos decir, ¿qué es el reino de Dios? ¿Están respondiendo? Bueno, todo esto tenemos acá en la placa donde vemos que podemos hacer a través de divertidas preguntas y coloridas, sobre todo, entusiasmarles a los chicos para que vayan sabiendo qué tanto saben y conocen de este nuestro caminar junto con Jesús. Me parece interesante y podemos pasar también ahora a otra placa para profundizar un poquito más de las enseñanzas que nos da Jesús. Y esta preguntita, la primera que dice ahí, ¿cómo es nuestra relación familiar con Jesús? ¿Es Jesús el centro de tu vida? Al levantarte, ¿haces una oración? Al recibir el almuerzo, la comida, el desayuno, ¿haces una oración? Al dormir. Y ahora, ¿cómo es tu relación personal con Jesús? Porque una cosa es familiar y la otra es personal. A cada uno, ¿cómo te estás relacionando con Jesús? Te vas a misa, escuchas la palabra en estos encuentros. ¿Cómo escuchas a Jesús? ¿Qué te dice? ¿Te anima a ser parte de tu vida? Como niño también pensar en qué momento estás hablando con Jesús. Cuando estás triste, cuando estás alegre,
para tener en cuenta estas preguntitas es profundizar un poco más de toda esta hermosa relación que tenemos con Jesús. Otra preguntita también podría ser: ¿cómo me ha enseñado Jesús durante todo este tiempo de catequesis? Sí, y recordar que Jesús camina a tu lado, querido niño, querida niña. Recuerdan el querigma: estoy a tu lado para cuidarte, para iluminarte, para fortalecerte. Sí, ¿y cómo ponemos nosotros los niños en práctica estas enseñanzas? Porque acuérdense que no solamente se vive los domingos con Jesús, se vive de lunes a domingo, en el cole, en la catequesis, en mi barrio, en mi familia, con mis vecinos. O sea, lo que celebramos en la Eucaristía, vivimos en la vida diaria. Y en esta placa, señor director, que es la siguiente, estamos viendo cómo Jesús le está hablando a estos nuestros amiguitos Inés y Pascual. Saber que a través de ellos, con esta catequesis, estamos llegando y cubriendo todo nuestro querido Paraguay. ¿Y qué más podríamos decir de la profundización sobre este tema del evaluativo? Bueno, podemos pedirle a los niños que escriban el propósito de alguno de los encuentros que ya vivimos y saquen la foto y nos envíen, porque Inés y Pascual, que siempre nos acompañaron, estarán presentes, estarán sacándose una fotito y le van a enviar a los niños que envíen su respuestita. Sí, y es lindo saber que todos contamos con un amigo que nos ama, por más que él no esté tangible, que nosotros le veamos, le sintamos, ¿verdad? Que esté como un amiguito mío presencialmente hablando. Nosotros sabemos que Jesús está presente, está con nosotros las 24 horas del día, pidiendo y orando también por nosotros para que seamos buenos niños, obedientes, que sigamos el ejemplo de mamá y papá, tratando de ser buenas personas y enseñando sobre todo el amor al prójimo, que es el primer mandamiento. Y recordar que Mamita María es la que nos lleva de la mano hasta entregarnos a su Hijo Jesús. Es lo que va a hacer en la Eucaristía, en la primera comunión, que ya están próximos a recibir. Bueno, y hablando también un poco acerca de la misa, ¿por qué no pasamos a ver un pequeño video informativo de las partes de la misa? Veamos. Hola queridos amigos, aquí les traigo las partes de una Santa Misa. Empecemos. La misa se divide en 4 grandes partes. La primera, ritos iniciales. La segunda, liturgia de la palabra. La tercera, liturgia de la Eucaristía. Y la cuarta, ritos de despedidas. Comencemos. En esta primera parte podemos ver procesión de entrada. Es el ingreso del sacerdote con los monaguillos que acompañan al Padre. Luego sigue el saludo inicial, donde el sacerdote hace la señal de la cruz y nosotros también. Rito penitencial, donde pedimos perdón a Dios por no hacerle caso a mamá y a papá. Aquí en el Gloria vemos que el sacerdote extiende su mano y mira hacia arriba. Estamos dando gloria al Señor, como cantándole, estamos contentos. Tenemos la oración colecta. Aquí el sacerdote junta todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Es decir, fuimos a misa con una intención y esa es la que recoge el sacerdote y lo eleva a Dios. Que aquí tenemos las lecturas y los salmos. Tenemos el Evangelio, donde el sacerdote pronuncia la palabra de Dios. La homilía es la explicación de la cita bíblica del Evangelio que acaba de leer el sacerdote, sobre todo de lo que Jesús quiere decirnos. El credo es una oración donde le decimos: sí, Jesús, creo en ti. La oración de los fieles justamente se reza por una iglesia universal, por el Papa, por los sacerdotes, por los enfermos, por los difuntos, por los mártires, por todas las personas. Aquí se viene otra gran parte, liturgia de la Eucaristía. Procesión de las ofrendas. Aquí ofrendamos al Señor todo lo que tenemos de nosotros,
tanto como del corazón, y lo que podemos ayudar para otras personas también que puedan sobrevivir. Aquí en el ofertorio es donde Jesús va a aparecer. El sacerdote prepara todo. Aquí en el santo cantamos nosotros juntos con los ángeles. Bueno, después de este videíto vamos a seguir haciendo hincapié con esta imagen que nos trae una imagen sumamente espectacular que dice: al amar a Dios, amamos a los demás, y al amar a los demás, estamos amando a Dios. Es la frase, ¿verdad? Es la frase principal del encuentro. Es lo que tienen que hacer los niños: amar a Dios y amar al prójimo. Y también en esta otra imagen, si me puede pasar, señor director, la imagen más tierna. Más tierna, más dulce, exactamente, de un nenito mimando una imagen de Jesús, haciéndole cariñito, empapándose de esta alegría tan grande que es de tener a Jesús en nuestro corazón. Entonces, con esta imagen vamos a estar terminando, y para terminar, ¿qué me querías contar acerca de la forma de hacer catequesis? En todo este tiempo de la pandemia, los encuentros eran virtuales. En todas las parroquias hacían un encuentro virtual. Y al terminar, una de las parroquias abierta ya al encuentro presencial fue la parroquia de San José Obrero, donde vamos a ver un videíto donde los niños ya están con los catequistas y los padres con el sacerdote para animarles a iniciar este encuentro presencial que vamos a ver en el videíto. Bueno, pasemos a ver el video. Estamos ya terminando este encuentro. Les animo a padres y a niños a que realmente empecemos con los encuentros presenciales en todas las parroquias, que nos vayamos, que escuchemos a nuestras catequistas. Y ya llegando al final, ¿qué me propones? Vamos a hacer la oración que el mismo Jesús nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos estamos yendo. Chao. Hasta el próximo sábado. En tus labios y en tu interior, pintando cada rincón con 1000 colores de fe, esperanza y amor. Queridos padres, estamos iniciando este momento de nuestra reflexión del IBC. Nosotros como papás en la iniciación a la vida cristiana tenemos una responsabilidad muy grande en la educación de nuestros hijos. Pero hoy queremos hacer una evaluación general. Entonces, esa papeñan de yara ayepa, etamba hoy cuame enguriñande, esa pañande ya guatañan de la cueran y ñande membre cueran die. Esa papeñan de yara y cuame eñan debe peiponamía, que es su propio evangelio, evangelio que quiere decir la buena noticia. Muchos elementos fuimos reflexionando. Ahora lo importante es que nosotros como papás, la pareja, papá, mamá, que podamos dialogar y podamos decir, bueno, ¿cuál fue nuestro compromiso realmente en cuanto al seguimiento de nuestros hijos en la formación religiosa y en la formación espiritual de nuestros hijos? Así como nosotros hacemos de todo para darle una buena educación, mandarle a un buen colegio, seguirles. Con la pandemia y todo eso nosotros estuvimos, ¿verdad?, con ellos más de cerca,
a través de la computadora, a través entonces de todo lo que significa las redes, para que nuestros hijos por lo menos aprendan algo. Esa es la formación intelectual. Pero así también nosotros nos preocupamos, le vestimos a nuestros hijos, les damos de comer. Y así, hay tantas cosas dentro de una familia que nosotros hacemos de todo para que nuestros hijos tengan una formación y reciban lo esencial y fundamental. Y algunas veces pecamos, sinceramente, queridos padres, porque aquí viene el aspecto también de una responsabilidad. Y cuando estamos hablando de responsabilidad, entramos en el aspecto moral. Y cuando hablamos de la moralidad, estamos hablando de pecado, ¿verdad? En este sentido se puede hablar de pecado. Pecado existe cuando nosotros sabemos que tenemos que comprometernos en darle algo a alguien porque es una obligación nuestra, la pecado. Entonces entra en el sentido de la moralidad. Omisión en este caso, ¿verdad? O si no, pecado. Entonces a eso le llamamos. Por eso es un aspecto moral. Y bueno, ahora en nuestra evaluación, queridos padres, lo que tenemos que hacer es mirar si nosotros hemos omitido este acompañamiento espiritual, porque recordemos que nuestros hijos necesitan también, porque todos apuntamos hacia lo trascendente. Esta es esencia de nuestra vida, esta es esencia de nuestra propia existencia. Haupeañan de entonces ñamoíana peñan de yara de nondepe ayepa allá eishu peñan de yara coapero ime haroi coteme ayepa ñan de yara eremio rebemba eisha paro yapoena. En la medida en que nosotros asumimos, escuchamos lo que Dios nos está diciendo, ciertamente que después también nosotros nos movemos. Pero hoy, como estamos haciendo un momento de evaluación, tenemos que hacer las preguntas pertinentes a una evaluación. Primero, por ejemplo, vamos a recordar, le he dedicado un tiempo a mis hijos para reflexionar con ellos sobre este camino de catequesis. Primera pregunta. Podemos poner del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno se va a poner la nota que quiere, pero eso ante el Señor tiene que uno ir respondiendo. Pero y entonces las otras preguntas ya no tendrán sentido, ¿verdad? Porque si no le dedicamos el tiempo a nuestros hijos, sentarnos y desde ahí entonces reflexionar, mostrarles, educarles lo que significa verdaderamente el camino de fe, enseñarles en síntesis, es muy difícil después todo lo que vendrá como pregunta posterior. Una segunda preguntita, además de esa primera, ¿le he dedicado o no le he dedicado? ¿Cuánto tiempo me senté con mi hijo, con mi hija, para reflexionar sobre Dios? Para enseñarle, mostrarle y darle entonces un camino de entendimiento. Por eso es catequesis, ¿verdad? Por eso es iniciación a la vida cristiana, paso a paso en la enseñanza, en la explicación de las verdades de la fe. Una segunda preguntita. Nosotros, como familia, ¿hemos rezado verdaderamente como familia? Con mi hijo, con mi hija. ¿Tenemos o no tenemos ahí nuestro altarcito donde nosotros, dentro de la sencillez de nuestro hogar y dentro de la sencillez de este templo o de este santuario o de esta iglesia doméstica, le hemos dedicado tiempo a Dios? Allí donde nosotros, aunque sea 5 minutitos, 10 minutitos, nos hemos reunido para rezar, para pedir, para agradecer, para comprometernos con el Señor. Entonces, segunda preguntita, batecoba, del 1 al 5, va a evaluar de nota. Ya bebe y cuata, yendo y cuase, porque ya ñande ya la no debe beber ya por la pena examen. Después podemos seguir pensando un poquitito más. El tercer elemento, hemos ayudado a nuestros hijos, hemos reflexionado con nuestros hijos, hemos corregido a nuestros hijos de acuerdo a estas verdades de la fe que fuimos estudiando y que fuimos nosotros reflexionando domingo o sábado a sábado o lunes a lunes. Vea cada uno y cuá en qué momento se ha reunido con su hijo, ¿verdad? Para poder
participar de un momento de formación de familia. Y esto entonces lo tenemos que evaluar seriamente. Aupea, yeuma, ñande popeo y ayema. Apimoy la pende nota del 1 al 5. Aupea ñande yarare no debe yeina ayema. Otra pregunta importante, queridos amigos, queridos papás. Si nosotros verdaderamente somos testimonio como familia, yo papá, yo mamá, en el acompañar a mis hijos. Pero ¿de qué manera? No simplemente, ay, no, yo a veces me ya porque pea, ya porque amo, allá ente y chubecuera para cuero yapona, sino que nosotros mismos evaluando nuestro compromiso de fe, ñandeiko ya yapope, ñande ya ea, añandeiko ya jala misajape, ñande oí, ñandera oí a lleva, ñañembo saco y ope ya jape, ñande yara, ñe eña hendujanwa lleva, peñande yara, ruwuh arete kue, yahuere cojanwa peñandere kobe, peñande mombarete mijanwa, ese cristiano haise. Entonces, es una pregunta esencial y fundamental. Del 1 al 5, vemos que la pende nota, apea peñande yarare no debe pe evaluata jina pejo. Entonces aquí lo que nosotros estamos evaluando, queridos amigos, no van a ser simplemente razonamientos, ayepa, sepa hay cuájina pea tenamos. Pero justamente esta última pregunta, a pesar de que no sea lo más esencial y lo fundamental, sin embargo es muy importante para que nosotros podamos creer y para que nosotros podamos crecer en nuestra propia fe. ¿Y cuál es esta preguntita? ¿Cómo me estoy formando? ¿Cuál es mi capacidad de conocimiento con respecto a lo que el Señor me va enseñando en la catequesis? ¿Cuáles son entonces las capacidades que yo he adquirido en cuanto al conocimiento, ¿verdad? En cuanto a aquello que el Señor me va enseñando. Bueno, queridos padres, si ustedes pueden ir también haciendo otras preguntas ante el Señor de todo lo que significa una iniciación a la vida cristiana. Todo este tiempo nos ha servido para hacer un camino de fe y sobre todo para nosotros, como papá y mamá, pero luego también para transmitir a nuestros hijos. Recordando que la mejor enseñanza es el testimonio de vida. Vamos a escuchar un poco de música, queridos padres, y luego volvemos con nuestra reflexión y evaluación de nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Queridos padres, estamos volviendo con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. En este momento, sobre todo, queremos como ir sintetizando y cerrando todo lo que fuimos realizando durante todo este tiempo de nuestra catequesis. Evaluar, mirar, ¿valió la pena verdaderamente? Nosotros pudimos acompañar a través de las redes, a través de los medios de comunicación, pero sobre todo simplemente para una formación, porque lo elemental y fundamental siempre será nuestro testimonio de vida, lo que nosotros fuimos llevando adelante como vida en la familia. Eso es lo que hoy tenemos que evaluar y eso es lo que el Señor hoy nos está pidiendo, queridos padres. Yo les invito simplemente a leer nuevamente El Buen Samaritano, porque el Buen Samaritano es el papá y es la mamá que se da cuenta de la necesidad de su familia. Eso es lo que hoy tenemos que evaluar y eso es lo que el Señor hoy nos está pidiendo, queridos padres. Yo les invito simplemente a leer nuevamente El Buen Samaritano, porque el Buen Samaritano es el papá y es la mamá que se da cuenta de la necesidad de su familia.
que se da cuenta de esa necesidad, ¿verdad?, de curar las heridas, de ayudar a la familia, de encaminar a la familia, y es capaz de hacer todo, porque fíjense que después el buen samaritano, cuando le cura las heridas, cuando le ayuda a este que está necesitado de su amor, de su ayuda, de su servicio, dice que después lo pone sobre su misma cabalgadura y lo lleva hasta una posada. Poner sobre esa misma cabalgadura significa para nosotros llevar a nuestros hijos, llevar a nuestra familia de acuerdo a ese testimonio y de acuerdo a esa vida que nosotros estamos llevando. Pero que dice el de cabalgadura, eso que vos estás viviendo, sobre eso mismo le cargas a tu hijo y le estás llevando, le estás encaminando hacia el buen camino. Y después, ante las otras necesidades, verdaderamente soy capaz también de decir como este buen samaritano, después te lo pagaré todo, en el sentido de que soy capaz de hacer el máximo esfuerzo por ese amor a mi hijo, por ese amor a mi hija, por ese amor a mi familia. Queridos padres, que el Señor verdaderamente nos bendiga, que este momento y este tiempo de evaluación sea no simplemente de acuerdo a estas preguntitas que hemos hecho, sino que cada uno entre también en un examen de conciencia ante el Señor. Es el Señor el que a nosotros, papás, nos pedirán cuenta, ¿verdad? El Señor nos pedirá cuenta de acuerdo a cómo hemos educado a nuestros hijos, cómo hemos acompañado a nuestros hijos, cómo nos hemos comprometido en transmitir, que significa la tradición, los valores, los principios del Evangelio a nuestros hijos. Que la bendición descienda sobre la familia de cada uno de ustedes, sobre el hogar de cada uno de ustedes y especialmente sobre sus hijos. Que el Señor les conceda ese amor, esa paz y esa serenidad para seguir acompañando en este camino de fe a sus hijos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos iniciando nuestro momento de reflexión, nuestra catequesis del IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y en esta iniciación a la vida cristiana nosotros utilizamos siempre en nuestra catequesis un material importantísimo. Es la Sagrada Escritura, es la Biblia. Entonces, queridos chicos, ¿cuál es el material importantísimo que nosotros utilizamos siempre para poder realizar nuestra vida de fe? La Sagrada Biblia. La Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, que tenemos siempre, o que tenemos que tener siempre, queridos chicos, entre nuestras manos. Leer, interpretar, conocer lo que el Señor nos está diciendo, cuál es su voluntad, la voluntad del Señor en nuestra propia vida. Queridos niños, queridos chicos, ahora vamos a entender verdaderamente lo que nosotros estamos celebrando en este mes de septiembre, que le estamos dedicando especialmente a la palabra de Dios, porque aquí encontramos el núcleo y el alimento de todo lo que nosotros celebramos, de todo lo que nosotros vivimos y desde donde nosotros nos enriquecemos y le damos sentido a nuestra vida. Escuchemos entonces, queridos niños, cuál es lo elemental y lo fundamental para la vida de todo chico, la vida de todo joven, la vida de cada familia, para crecer y responder a la voluntad de Dios. En nuestro país y en muchos otros del mundo, todos los años, durante todo el mes de septiembre, se realizan infinidades de actos y eventos religiosos dedicados a la Biblia, ya que según la Iglesia Católica, ese es el mes de las Santas Escrituras. Este es el mes, entonces, queridos chicos, que nosotros le dedicamos especialmente a la Sagrada Escritura. Y eso es lo que nosotros queremos fortalecer en este mes. Centrarnos en la palabra de Dios para poder motivarnos a hacer un camino de vida cristiana auténtico. Este acontecimiento pudo constatarse con mayor aproximación cuando el Papa Francisco, en su homilía realizada en la capilla de Santa María del Vaticano,
lanzó al mundo la siguiente frase: no se anuncia el Evangelio para convencer con palabras sabias, sino con la humildad, porque la fuerza de la palabra de Dios es Jesús mismo, y solo quien tiene un corazón abierto lo acoge, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios y su verbo Jesucristo. La palabra de Dios y su verbo Jesucristo, nos dice el Papa Francisco. Ahí está, queridos chicos, el centro de la Biblia. Anunciamos a Jesucristo. No estamos anunciando, como dice también San Pablo, con palabras elocuentes o con filosofías extrañas. A Jesucristo se le anuncia con la humildad, con la sencillez y sobre todo este euangelio, buena noticia que nos llama a un cambio de vida, a una vida sencilla, a una vida generosa, a una vida ordenada de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus mandamientos. De acuerdo a lo anteriormente escrito, cabe entonces hacer una pausa para adentrarnos a conocer, reflexionar y encontrarle sentido y respuesta al encabezado de nuestro artículo. ¿Por qué el mes de septiembre es considerado el mes de la Biblia? Algunas referencias bibliográficas religiosas nos plantean que para la Iglesia y los católicos septiembre es considerado el mes de la Biblia y que de acuerdo a la historia fue un hombre quien consagró toda su vida al estudio de las Sagradas Escrituras y fue quien estudió y realizó la traducción de la Biblia al latín. San Jerónimo, un entregado estudioso y traductor de la Santa Escritura, nació en Dalmacia de la antigua Roma cerca del año 340 y desde muy joven estudió latín bajo la dirección del más famoso profesor de su tiempo, Donato Elio, considerado el Grammatix Urbis Romae, gramático latino de Roma. Además, como un dedicado estudioso, pasó muchos años leyendo y memorizando a grandes autores latinos como Cicerón, Virgilio, Horacio y Tácito, y a los autores griegos como Homero y Platón. Gracias al estudio de estos, llegó a ser un gran latinista en aquellos tiempos. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta, aquí tenemos un poco de historia y sobre todo cómo nosotros comenzamos principalmente a entender que el mes de septiembre es un mes dedicado a la Biblia, porque los grandes personajes, sobre todo en este caso San Jerónimo, que ha comenzado a traducir, dice, del griego, del hebreo, del arameo al latín, y de ahí lo pone y viene el nombre de la Vulgata, queridos chicos. Esto significa del vulgo, del pueblo, es decir, poner la Biblia en manos del pueblo, que pueda entender, que pueda reflexionar y sobre todo que pueda comprender el mensaje de Dios. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos chicos, después de escuchar un poco de música y de reflexionar siempre el mensaje de Dios a través de la música, con esta reflexión en este mes tan importante que le dedicamos a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Volvemos enseguida. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien.
Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme: díselo, Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme: llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo, que todo, que todo, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Y todo va a estar bien. Definitivamente, todo va a estar bien. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Estamos reflexionando en este mes dedicado a la Biblia. La traducción de la Biblia por San Jerónimo al griego, hebreo y latín por el Papa Dámaso recibió el nombre de Vulgata, es decir, traducción divulgada o difundida entre pueblos. Se mantuvo hasta su revisión en los años 1965 y 1978 por una comisión pontificia cuya intención fue la de ponerla acorde con el sentido de los textos bíblicos originales, donde las investigaciones y críticas modernas habían demostrado algunas disconformidades de interpretación en cuanto a lo trabajado por San Jerónimo. Muy bien, así entonces, queridos niños, estamos aprendiendo algo más sobre la Sagrada Escritura en este mes tan lindo de septiembre, el mes que también le dedicamos a los jóvenes, la juventud que significa para nosotros renovarnos. ¿Y desde dónde nos renovamos, queridos chicos? Nos renovamos desde la palabra de Dios. Y así volvemos nosotros enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Como todos los sábados nos encontramos en este momento que nos corresponde a nosotros, queridos chicos, para reflexionar en nuestra catequesis y para que vayamos aprendiendo lo elemental y lo fundamental en la vida cristiana. Y hoy estamos reflexionando sobre el material que es el number one para nosotros, el número uno para poder enriquecernos siempre con el mensaje de salvación. Y este mensaje lo encontramos a través de la Biblia. Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir reflexionando sobre lo que significa
este libro, estos 73 libros que nosotros encontramos en la colección que le llamamos la Santa Biblia. El resultado de estos nuevos aportes realizados por la Comisión Pontificia se le conoció como la Neo Vulgata o texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana de estos tiempos. Podemos decir entonces que gracias a este impresionante e importante aporte de San Jerónimo, quien murió en Belén el 30 de septiembre del año 420 a sus 80 años, la Biblia es la escritura más completa que recoge la palabra de Dios a través de mensajes, testimonios, profecías, proverbios, salmos, reflexiones, epístolas y demás. Así tenemos entonces a la Biblia, queridos chicos. Estos son los elementos fundamentales que forman nuestro caminar cristiano. Nosotros desde la Biblia nos vamos enriqueciendo juntamente con aquello que nosotros le llamamos la comunidad, es decir, la comunidad que nos trae la tradición o la transmisión. Son las dos columnas vertebrales, son los dos pilares, queridos chicos, que nos ayudan a nosotros a hacer nuestro camino de fe. La Sagrada Escritura, la Biblia que se nos presenta, y aquí con esta historia maravillosa de cómo comienza a difundirse, sobre todo la Iglesia preocupada para que llegue a todos los pueblos. Y entonces, como no se entendía el hebreo, no se entendía el arameo, ya se estaba dejando el griego, entonces en ese momento la lengua vulgar, la lengua de todo el pueblo, de las naciones, era el latín. Y por eso este Papa, el Papa Dámaso, que le pide a San Jerónimo que pueda hacer una buena traducción. Y también escuchamos que hace poco, en 2 oportunidades, se volvió a revisar esta traducción y se fue poniendo acorde también a los avances exegéticos, se dice esto, queridos chicos, es decir, a los aportes nuevos de la ciencia para una buena comprensión del mensaje bíblico. Vamos a seguir informándonos un poquitito más y aprendiendo de nuestro IBC, queridos chicos. Vamos a volver nosotros enseguida, después de reflexionar con un poco de música. Me has devuelto la esperanza, me has devuelto la sonrisa, qué deleite siente mi alma en tu santa compañía, en tu santa compañía. No hay nada que me separe de tu amor, no hay nada que me separe de tu amor. Y es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor es eterno, incomparable, incondicional. Caminaré contigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional, incondicional. Como luz de la mañana, nunca falla tu bondad. Tu misericordia se renueva cada día, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. No hay nada que me separe de tu amor, no hay nada que me separe de tu amor. Y es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre,
amor es eterno, incomparable, incondicional. Caminaré contigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional, incondicional. Incondicional. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. En este mes que le dedicamos principalmente a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Biblia. Vamos a seguir reflexionando y conociendo algo más sobre este libro sagrado que nos muestra el camino, que es lámpara para nuestros pasos, para nuestro camino. La Biblia es considerada hoy una fuente literaria irreemplazable de la religión cristiana, conformada por 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que al paso de los tiempos ha sido escrita por más de 40 autores diferentes, desde el año 1500 a.C. hasta el año 100 después de Cristo, en 3 continentes y en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, y en la actualidad en muchos otros idiomas en todo el mundo. Esto que acabamos de escuchar, queridos chicos, es un poco de historia de cómo la Biblia se fue escribiendo, se fue narrando. Es toda una historia de salvación. Salvación quiere decir la intervención, Dios que entra a nuestra historia. Dios que camina con nosotros y nos muestra el camino, y nosotros así vamos interpretando y vamos conociendo cuál es el camino que tenemos que tomar, que nos conduce hacia Dios. La palabra de Dios que es reveladora, es decir, que nos va mostrando el camino seguro para llegar a cumplir la voluntad del Señor. Esta Sagrada Escritura en su Antiguo Testamento contiene los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además, 12 libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Nehemías, Esther y demás. En su Nuevo Testamento encontramos los 5 libros históricos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos de los Apóstoles. Además, las denominadas epístolas paulinas, que contienen los libros de la Primera y la Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosense, la Primera y la Segunda a los Tesalonicenses, Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Dentro de las epístolas no paulinas se encuentran los 9 libros de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Judas y Apocalipsis. En ese sentido, y siendo respetuoso de la multiplicidad de creencias e inclinaciones religiosas a nuestro entender, la Biblia, considerada por los católicos como la revelación de Dios, ha jugado un papel importante en la historia de las civilizaciones en el mundo. Ha sido el fundamento principal de referencia para otras corrientes y denominaciones religiosas, y para muchas naciones la evolución de los siglos. Muy bien, queridos chicos, nos damos cuenta entonces todo este camino que nos va mostrando la Sagrada Escritura. Lo importante es entenderlo desde una cultura donde se escribe la palabra de Dios, desde esa cultura que es impregnada por el pensamiento religioso. Y como concluíamos y escuchábamos aquí en esta reflexión del día de hoy, en nuestra catequesis, para ir adentrándonos cada vez más y conociendo más la Sagrada Escritura, nos dice que la palabra de Dios es la que siempre ha sido referencia para todas las culturas, incluso para aquellas culturas no cristianas, pero especialmente para nosotros, queridos chicos, la Santa Biblia es para nosotros el camino de nuestra propia salvación.
encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con Dios y sobre todo hacer un camino de felicidad. Esa felicidad la encontramos en los escritos, que son escritos revelados por el Señor en la Sagrada Escritura. Y así concluimos por el día de hoy, queridos chicos, nuestra catequesis. Procuremos tener en nuestras manos, no simplemente mirando la Biblia, sino que sobre todo comenzando a leer, comenzando a entender este mensaje de salvación y luego a ponerlo en práctica en nuestra vida. Que la bendición de Jesús, queridos chicos, descienda sobre todos ustedes y sobre sus papás, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana.